partir de ese momento se ha iniciado la grabación y la transcripción de esta reunión. Por favor, háganme saber que me están escuchando o si tienen algún problema porque no me escuchen o algo, dado que no estoy utilizando audífonos. Si llega a fallar la señal, bueno, cualquier cosa, por favor, háganmelo saber. Voy a dar inicio con algo de preocupación porque he estado revisando las actividades. Nosotros estamos hoy 11 de agosto. Como ustedes saben, la fase de análisis termina el día 13 de agosto. Todas las actividades han estado abiertas hasta el día 13 de agosto. Y a esta fecha, pues hay muchísimas personas que no han respondido, no se han reportado con las actividades. Revisé por encima las actividades. Digamos que donde hay un gran número de personas que ya la han hecho fue en caso Malala. Luego viene el diagrama de relaciones del sistema de relación del individuo con el entorno. Ahí ya comienzan a disminuir. Y el más preocupante es la actividad relacionada con el proyecto de vida. Video de presentación del proyecto de vida solamente lo han hecho 3, 4 personas solamente hasta el momento. Y es una de las primeras actividades que hay. Eso, no sé si de las personas que están aquí presentes haya gente que no haya presentado ese proyecto de vida, pero sí, pues hago un llamado porque no está la actividad, no están, y ustedes están a 3 días de que se les acabe esta fase de análisis. Hoy vamos a hablar puntualmente de la última actividad que hay, básicamente que es de un cuadro comparativo. Este es un estudio de caso, pero a la fecha pues todas las actividades ya debieran estar desarrolladas. Algunas personas me han escrito, algunos me han enviado el correo, se les ha compartido la grabación, también se está haciendo todas las conversiones de los videos, van a quedar grabados aquí en YouTube y en Territorio, pero otros no lo han hecho tampoco. Luego viene la actividad de Triple Bottom Line, empresa de triple impacto. También es una actividad que pocos han hecho. Y la anterior actividad, la de la semana pasada ya, porque este lunes que pasó fue el lunes festivo, quedaron con la actividad de los hitos del conflicto armado en Colombia. Mucha gente falta muchísima gente. Esperemos que se pongan de acuerdo. Pues que se pongan al día, porque hoy es 11. Vamos a dar inicio puntualmente hoy. Si ustedes no tienen alguna duda, algún comentario con respecto a las actividades que tenemos pendientes, si no hay inquietudes con respecto a eso, pues vamos a hablar de la actividad de aprendizaje que nos atañe para el día de hoy. ¿Sí? Daniela, Michael, Fernanda, no sé, ¿tienen alguna duda, inquietud, comentario? ¿Cómo van con las actividades ustedes, muchachos? Profe, buenas noches. Yo entregué todas mis actividades. La única que tengo pendiente es la de hoy. Ok, Daniela, gracias. Gracias. Perfecto. No sé los otros compañeros cómo estén con respecto a eso. Bueno, entonces vamos a hablar de la actividad del día de hoy. Nosotros en este momento estamos, yo les dije al comienzo de la presentación, esto es una competencia de 4 resultados de aprendizaje. El primer resultado de aprendizaje, promover mi dignidad y la del otro. El segundo, establecer relaciones de crecimiento personal. El cuarto, promover el uso racional de recursos naturales. Y el cuarto, perdón, ese era el tercero. Y el cuarto tiene que ver con la transformación de los conflictos. En ese orden de ideas, hace 8 días ustedes quedaron pendientes con la actividad número 5, que era hacer un mapa mental sobre los hitos del conflicto armado en Colombia. Básicamente, esos hitos del conflicto armado, pues empezaban más o menos a partir de 1948.
con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, lo que se llamó el Bogotazo, y a partir de allí, pues todas las revueltas entre liberales y entre conservadores, y todo lo que implicó a nivel de violencia y derramamiento de sangre, esa época tan violenta, más o menos hasta el 65, donde se comienzan las conversaciones para el Frente Nacional, que en últimas era que una época gobernaban los liberales, otra época gobernaban los conservadores. De esa manera se repartieron el país. Esas dos fechas vienen luego en el 60 y pico la conformación de las guerrillas. En el 66 se instaura el nombre oficial como de las FARC-EP, y de ahí en adelante todas las conformaciones de guerrillas, EPL, ELN, el movimiento por partido político UP, la persecución que se les hizo a ellos, la conformación del paramilitarismo, bueno, y todos los actos de violencia que han habido en Colombia, más o menos hasta el 2016, donde surge las conversaciones de paz, los diálogos de paz, que dan aparentemente por finalizado esos 50 y pico de años, casi 60 años de guerra que hubo en el país, ¿no es cierto? Vamos a partir hoy de lo que es la fundamentación de los acuerdos de paz, teniendo presente que a nosotros nos interesa definir lo que es una cultura de paz. ¿Qué es una cultura de paz? ¿Por qué es importante la cultura de paz? Y aquí nos atañe muchísimo lo que hablamos sobre las habilidades para la vida, la empatía, la inteligencia emocional, la comunicación asertiva, la resolución de conflictos y los aspectos a mejorar. ¿Cultura de paz qué es? ¿En qué consiste la cultura de paz? ¿O por qué me hablan a mí de cultura de paz? Básicamente, la cultura de paz es adquirir una serie de valores, de actitudes y de comportamientos que rechacen la violencia, pero que además prevenga los conflictos, atacando las causas principales, solucionando problemas a través del diálogo, la negociación entre las personas, entre cualquier tipo de grupo e incluso entre las naciones. Entonces, este es un concepto que nos dan las Naciones Unidas. La Organización de Naciones Unidas nos dice: es necesario trabajar a partir de la cultura de paz. Hay que hacer una declaración a nivel de todos los estamentos educativos para que se genere una cultura de paz. ¿Y cómo se hace eso? Ya lo habíamos dicho antes, a través de la educación, generando valores, actitudes, comportamientos que rechacen violencia, que prevengan los conflictos, que analicen y encuentren las causas desde el diálogo y la negociación. Bajo esta premisa, entonces, es que en muchísimos países y en muchos lugares, pues están generando las conversaciones, los diálogos de paz que dan fin a muchísimos años de violencia. En Colombia, en el año 2016 específicamente, pues surge el acuerdo de paz, ¿cierto? Este acuerdo de paz empezó con una serie de reuniones en La Habana, Cuba, y se firmó allí mismo el 24 de agosto del 2016. Estamos hablando más o menos de 7 años cuando se firmaron estos acuerdos de paz en La Habana, Cuba. Digamos que hay unas bases de por qué fueron importantes esos acuerdos de paz, o qué fue lo que buscó, o qué fueron los, digamos, los puntos principales que estaban allí dentro de esos acuerdos de paz, para que hubiese un cese al fuego bilateral, quiero decir, entre las guerrillas de las FARC y el Estado, ¿cierto? Lo primero, un punto, fue la reforma rural integral. Luego también la participación política, que se acabara el conflicto, que hubiese una disminución al flagelo de las drogas, que se hicieran unos acuerdos con las víctimas de conflicto y también que se velara por los derechos de las personas.
Básicamente, esos son los 5 aspectos que se trataron en esas negociaciones de paz. Y después de muchos análisis, de mucho estudio, de muchas negociaciones, pues hoy en día Colombia tiene unos acuerdos de paz. Si yo les hablo a ustedes específicamente del Guaviare, pues nosotros aquí, digamos que tenemos los campamentos, los ETCRs, que son los espacios territoriales de capacitación y reincorporación. No están muy cerca, pero digamos que en esos espacios es donde se llevan a través de las capacitaciones los programas de reincorporaciones a la sociedad, como a través del trabajo en el campo, a través de los talleres, etc. Cultura de paz, algunas personas de pronto en Colombia no están de acuerdo o no estuvieron de acuerdo en su momento, pero lo importante es que sí se ha dado hasta cierto punto una tranquilidad, sobre todo en lo que tiene que ver con el área campesina, con el área rural, ¿no? Pues porque a nosotros en las ciudades, digamos que no nos tocó eso. Hasta ahí todo lo relacionado con los acuerdos de paz en Colombia, y de esta manera aparentemente finalizan los 60 años de conflicto armado en Colombia. Si nos ponemos a ver desde 1948 hasta el 2017, cuando se firman esos acuerdos de paz. Ahora bien, esa cultura de paz, que es la que nosotros estamos llamando una serie de valores, actitudes, comportamientos para poder negociar, pues es de suma importancia a nivel mundial, pues porque nos lleva a transformar, a resolver conflictos y a generar negociaciones entre las personas, negociaciones que nos permitan vivir de una manera más amena y más tranquila. ¿Cuáles son esos mecanismos? ¿Cuáles son esas formas, esas características que nos ayudan para llevar esas negociaciones? Son diferentes aspectos. Voy a pasar someramente por cada uno de esos mecanismos para luego entrar a lo que tiene que ver con la actividad. La primera es el mecanismo de la transacción. El mecanismo de la transacción, que nos dice que consiste en que las dos partes puedan llegar a un acuerdo. En el caso de nuestros diálogos de paz, pues se llegaron a unos acuerdos, las dos partes estaban, digamos, en acuerdo a sentarse a hablar y a mirar qué podían hacer. Una transacción se hace entre dos personas o entre dos partes. Inicialmente se hace entre dos partes. No hay intervenciones de terceras personas, ¿sí? Solamente afecta a dos personas. Por eso en las comunidades, en los barrios, en algunas comunidades, pues existen los jueces de paz, para que de esa manera puedan llevar a cabo diálogos. Luego viene lo que es la mediación. La mediación sí tiene que ver con una forma de comunicación entre las partes. Allí sí pueden haber unas terceras partes, por eso entraron allí conciliadores de La Habana, conciliadores del gobierno, etcétera, etcétera. Y por último, la conciliación, que básicamente es que después de una serie de negociaciones, de una serie de intercambios de opiniones, etcétera, pues se da la solución a una serie de conflictos. En Colombia, en este momento, la conciliación que más el mecanismo de conciliación que más se ejerce es aquel en donde hay una tercera persona que se supone que es imparcial, que escucha las dos partes, que analiza los pros y los contras y que ayudan como un conciliador a que esas actitudes, esas negociaciones de paz pues sean posibles. ¿Hasta ahí estamos claros, muchachos? Esto es importante porque es que ustedes van a hacer un trabajo, en donde ustedes deben explicar muy bien en qué consistieron esas negociaciones de paz entre Colombia y otro país por allí. Van a hacer un cuadro comparativo. ¿Quiénes intervinieron? En Colombia esas negociaciones de paz se llevaron a cabo entre el ejército, el Estado y las FARC-EP. ¿Cuándo? A partir del 2016. ¿En dónde? En La Habana. ¿En qué consistió? Pero además es porque aquí entra a jugar un papel muy importante y son los puntos de referencia que tenemos también en otros países
nos han servido como ejemplo. Y para nosotros Sudáfrica ha sido un ejemplo y por eso de esto se va a tratar la actividad, ¿no? Esas personas que son mediadoras, que son conciliadoras, esas terceras personas, es a los que les llamamos jueces de paz, los jueces de paz. Yo sé que de pronto ustedes en los barrios, en sus comunidades, pues han escuchado el concepto de los jueces de paz. Esos jueces de paz deben tener unas características muy especiales, no puede ser cualquier persona. La primera característica es que sean gestores de convivencia, que sean personas que hayan demostrado por sus habilidades para la vida, que hayan demostrado que pueden hablar, que pueden ser elegidos por la comunidad y que pueden llevar a cabo mensajes reales de convivencia. Esa es una primera. Segundo, son personas que resuelven rápida y eficazmente conflictos en comunidad. O sea, pueden hablar con ellos y tienen esa capacidad de resolver de una manera rápida. Tercero, son como maestros, pedagogos, guías en la prevención del conflicto. Un juez de paz no es una persona que está antes generando más conflictos, sino por el contrario, es una persona que de pronto está ayudando, está enseñándole a los demás formas de resolver y está allí fortaleciendo. Cuarto, es una persona que desarrolla una actividad de acompañamiento a los problemas. Básicamente, esas son las características de un juez de paz. Una persona que puede generar unos diálogos, unos establecimientos. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros con ustedes hablamos, creo que en el segundo resultado de aprendizaje estuvimos hablando de habilidades para la vida y yo les dije a ustedes que la Organización Mundial de la Salud dijo que realmente para generar una cultura de paz, una cultura de convivencia, era necesaria la educación. Había que fortalecer la educación y sobre todo la educación en habilidades para la vida. No en la acumulación del conocimiento, sino en el desarrollo de ciertas actitudes y ciertos valores y ciertas habilidades. ¿Cuáles eran esas habilidades que trabajamos? Empatía, y es el hecho de entender a la otra persona como un ser humano con necesidades, con unas virtudes y con unas formas de actuar propias. Una empatía. Yo reconozco al otro como un ser social que hace parte de mi territorio, que hace parte de mi vida, pero que tiene unas necesidades y unas particularidades. Empatía. Comunicación asertiva. ¿Qué tan diplomático puedo llegar a ser? Sé escuchar, tengo una escucha activa, no la tengo. Comunicación asertiva, la inteligencia emocional, ¿sí? Con el manejo de mis emociones, con la tranquilidad. Luego venía la resolución de conflictos, que aquí estamos hablando en gran parte de eso, y es que es necesario que haya unas conversaciones, unos mediadores, unos analistas allí para que se puedan llevar a cabo esa resolución de conflictos, esa transformación. Y por último, el reconocimiento de aspectos a mejorar. En todo eso, en todo el proceso, para generar actitudes, valores y comportamientos de una cultura de paz, pues hay 8 aspectos que son fundamentales. 8 aspectos fundamentales. Primero, es necesario promover una cultura de paz, lo que les acabo de decir, por medio de la educación. Eso no me lo estoy inventando yo, sino que eso es algo que nos han venido diciendo desde hace mucho rato a partir de la Organización Mundial de la Salud. Es necesario ponerle cuidado a la salud mental. Es completamente necesario. La salud mental no solamente es decir patologías como la depresión, la ansiedad, etcétera. No, la salud mental tiene mucho que ver con las relaciones que yo establezco con las demás personas también. De qué manera me estoy relacionando con las demás personas en cada uno de los núcleos sociales. Recuerden, la familia, la escuela, el trabajo, los vecinos, pero también cómo me estoy relacionando conmigo mismo. Entonces, primero es necesario promover una cultura de paz por medio de la educación. Segundo, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, y esto lo tienen que hacer los estados,
promover el desarrollo económico y social sostenible. Por eso en Colombia hace mucho rato vienen insistiendo con los procesos de sostenibilidad. Y la sostenibilidad tiene que ver con el crecimiento económico, los procesos sociales y en la protección del medio ambiente, que es la actividad de triple bottom line que ustedes tienen. Tercero, promover el respeto hacia todas las personas, el respeto a los derechos humanos. Recuerden que somos dignos, valiosos, y la dignidad está relacionada con los derechos humanos. Básico y fundamental, la vida, la libertad, la salud. Eso. Se debe garantizar igualdad entre hombres y mujeres. Todos debemos tener participación, democracia. Todos deberíamos comprender tolerancia y solidaridad, comprender esos aspectos. Y todos deberíamos comprender la comunicación como una forma de crecimiento social, la comunicación. Y por último, pues esto nos lleva a que se promueva la paz y la seguridad a nivel internacional. Esos son los 8 aspectos necesarios y son los aspectos que nos está proponiendo las Naciones Unidas para que haya realmente una cultura de paz. Ahora bien, pues no se quiere decir que de pronto sea que vamos a vivir en paz, que no van a pasar cosas, que todo va a ser perfecto, armonía. No, es un proceso de transición, es un proceso de reconocimiento de lo que hemos sido, es un proceso de transformación de esas realidades. Por eso es tan importante esa actividad que ustedes hicieron o están haciendo sobre los hitos del conflicto armado en Colombia. Es necesario conocer esa historia, es necesario saber que algunas de esas cosas a algunos de nosotros no nos tocó, pero existe, fue real y afortunadamente pues muchísimas personas no desean más de esa violencia y se llevaron a cabo estos acuerdos, y aunque falta muchísimo por mejorar, mucho por mejorar, pues estamos en este proceso. Por eso todas las instituciones educativas pues les están fortaleciendo estas formaciones en la integralidad. Muchachos, preguntas, dudas, inquietudes. ¿Todo en orden? Bueno. Todo esto de la cultura de paz requiere actitudes, requiere habilidades esenciales para la transformación de conflictos. Todo. ¿Cuáles son esas habilidades para la transformación de conflictos? La compasión, la equidad, la justicia, la confianza, el respeto, la tolerancia, el aprecio por la controversia y porque tengamos diferencias, pero que eso sea de una manera pacífica. Eso tiene que ver con los procesos y esas habilidades que son necesarias para generar cultura de paz. Habilidades. No violencia, mucha compasión, mucha justicia. Entender que cada persona percibe la realidad de una manera diferente. Llevar a cabo procesos de autoevaluación. Suspender los juicios. Por eso en comunicación asertiva, una de las claves para la comunicación asertiva es no juzgue, no critique, no condene. Suspenda sus juicios, suspenda sus culpas. Reformule la forma en la cual usted se está comunicando y se está relacionando consigo mismo y con los demás, desde la familia y de ahí en adelante. Otra forma, manejando las emociones. Esto es inteligencia emocional. Esto es pura inteligencia emocional. No quiere decir que usted vaya a controlar las emociones, no, sino manejándolas, ¿sí? Esto ya lo hemos hablado, potenciando habilidades, dominando las emociones para que usted se detenga y no haga las cosas de una manera impulsiva, sino que tenga cierto raciocinio. Por último, que la comunicación, las palabras que yo utilizo, las críticas que saco, pues no deberían ser, si escucho, que es lo que llaman una escucha activa, y la capacidad de estar intercambiando opiniones. Por último,
Entre esas habilidades, el pensamiento creativo. ¿Qué significa el pensamiento creativo? Significa que usted puede tener la posibilidad de buscar soluciones, de tener ideas, de generar, no se queda enfrascado ahí en el conflicto, sino que usted puede contemplar diferentes ángulos desde diferentes puntos de vista. Usted puede contemplar el problema, la dificultad y proponer soluciones, ¿sí? Una cultura de paz es supremamente importante. Colombia es un país que ha vivido muchísima lucha, mucha violencia, mucho dolor, y es necesaria esa cultura de paz. Pero esa cultura de paz se genera desde la casa, en la forma en que usted le habla a su compañero, a su compañera, en la forma en que usted se relaciona con sus hijos, porque no queremos que esto sea una repetición eterna y estemos ahí en un círculo vicioso, porque mis hijos van a repetir lo mismo. Y los hijos de los hijos y los hijos de los hijos. Entonces, realmente no es fácil porque significa reorganizar, desaprender una cantidad de cosas y transformar mi lenguaje, mi forma de ver las cosas, y lo más importante, tratar de entender al otro basándose en el respeto. Básicamente hasta ahí. Los voy a dejar con una frase que me pareció muy bonita con respecto a esto de la generación de la paz, de los trabajos de cultura de paz, y es la siguiente. Trabajar por la paz es trabajar por uno mismo, es llenarse de valores para verlos en los demás. Vuelvo y les repito, trabajar por una cultura de paz es trabajar por uno mismo, es llenarse de valores para verlos en los demás. Partiendo del autoconocimiento, pregúntense quién soy, qué es lo que yo le estoy dando a la sociedad, en mis relaciones, cómo es que yo llevo a cabo procesos de desarrollo, de conciliación, qué tan importante es para mí todos estos procesos de paz que se han generado en el país, qué tipo de persona soy yo en mis relaciones con mi entorno laboral, cómo me relaciono, cómo hablo, cómo miro, cómo todos esos aspectos, porque son aspectos que se van acumulando y que son aspectos relacionados con esto que nosotros llamamos cultura de ética y de paz, muchachos. Es una competencia que yo les dije desde el comienzo, está llamándolos más a la reflexión. ¿Qué clase de seres humanos somos? ¿Qué clase de valores son los que estamos fortaleciendo en nosotros? Es necesario fortalecer muchos aspectos, aprender a comunicarnos mejor, aprender a escuchar más, aprender a no meternos en líos que no nos corresponden, pero tampoco juzgar, pero tampoco señalar. Entender que ha habido mucho dolor y que ojalá ese dolor no se esté repitiendo por los siglos de los siglos allí. Es eso, lo que es cultura de paz. Ahora, ustedes tienen una última actividad en todo este proceso, porque creo que llegó Fernando, pero yo les estaba diciendo que estoy preocupada porque mucha gente falta por las actividades, muchísima gente, y esta fase de análisis termina ya el 13, hoy es 11. Se les hizo una actividad sobre los hitos de Colombia, creo que Daniela dijo que iba a ir, y cuando uno se pone a rememorar y a mirar cuáles son esos hitos, pues ha sido muy doloroso, ¿no? Muy doloroso eso. Ahora, la última actividad, les voy a compartir pantalla para que por favor miremos esa última actividad, de qué se trata. Les voy a dar algunos puntos de referencia sobre el otro país que también ha vivido conflicto armado y que también llevó a cabo unos procesos de paz, pero en gran parte es una cuestión de investigación. Debe ser así, de esa forma, para que ustedes generen un cuadro comparativo, que eso es lo que les está pidiendo la actividad. Muchachos, hasta ahí estamos bien. ¿Tienen dudas, inquietudes? ¿Sí me están escuchando? ¿No me están escuchando? Estoy aquí buscando en este momento, mientras que los escucho, voy a buscar a Fernando para marcarle asistencia. Voy a buscarlo en la lista, ¿no?
Soy toda oído, muchachos. Fernando Torres. Bueno. Buenas noches, profe. Hola, sí, Fernando, cuéntame. Buenas noches. Dígame, usted está preguntando por mí, le escuché mi nombre. Ah, bueno, profe, yo quería hacerle una pregunta. Lo que pasa es que yo veo que cuando dice la extensión del trabajo, alguno dice como 2 hojas ya. Como ese de, ¿cuál es el que dice 2 hojas? Uno que yo estoy quedado ahorita, que es sobre, el caso de sostenibilidad de la empresa. Dice extensión 2 hojas, pero se puede hacer de más de 2 hojas, ¿verdad? Fernando, ¿quién te dijo que era de 2 hojas? Ahí dice, en la guía de aprendizaje, dice de extensión 2 páginas. Pero entonces yo pienso como que eso puede ser de más páginas. Sí, ¿verdad? Fernando, ¿tú estás desde el celular o estás desde un computador? Desde un PC. Ok, déjame un segundo, voy a compartir pantalla y vamos a revisar eso porque vamos a revisar eso, ¿listo? A ver. Ok. Vamos a revisar ese asunto. Listo, tú me estás viendo la pantalla. A ver, estamos aquí en fase de análisis. Fase de análisis, actividad del proyecto. Y material de formación, no. Ok. Aquí tenemos a la guía de aprendizaje y aquí están todas las actividades. Dentro de las actividades, triple bottom line es esta que está aquí. Ya te la voy a mostrar. Dice estrategias para, dice, ejemplo de una marca sostenible que cumpla con triple bottom line. Vamos a ver si de pronto yo estoy equivocada, no recuerdo, de pronto yo puedo estar equivocada con respecto, aquí está, ahí la estás viendo. Aquí básicamente dice que escoja una empresa cualquiera que usted considere que maneja el triple impacto. Ese triple impacto pues es el aspecto económico, la inversión social y la protección ambiental. Dice, el ejemplo debe cumplir con los 3 elementos, ya te los acabé de decir, debe ser relevante, es importante señalar que las marcas se crean útiles, dice, debe ser creíble, debe ser alcanzable, debe tener características de sostenibilidad y sustentabilidad, debe centrarse en una promesa clara de beneficios, coherente entre el pensar, querer, decir, demostrar. Explique su ejemplo, bueno, vamos acá. Explique su ejemplo y las razones por las cuales se ajusta a triple bottom line de manera clara, coherente, buena organización, ortografía, puntuación, gramática, respetando la calidad de la información. No veo que diga de las 2 páginas, la verdad no veo que diga por ningún lado lo de las 2 páginas, Fernando. Profe, disculpe, pero yo hablo de la guía de aprendizaje general, la que dice así como que hay un pedacito donde dice producto a entregar, formato, extensión, lineamientos para la entrega de la evidencia. Yo me refiero a la guía de aprendizaje general. Ahí dice ya. 2 páginas ya, pero yo pienso que se pueden ser de más de 2 páginas, 2, 3, 4. Sí, no, es que eso no es una camisa de fuerza, la verdad. Si no es porque tú me dices, yo no, o sea, 2 páginas. Okay. Bueno, quería tener eso un poquito claro. Ok, gracias. Gracias, profe. Para mí lo importante aquí es realmente que se estén cumpliendo con los conceptos, que se tenga claro el concepto y que ustedes logren identificar cada uno de los aspectos en una empresa, ¿no es cierto? Que ustedes sepan cuáles son esos aspectos que están en una empresa. Estoy aquí precisamente, a ver, esta evidencia consiste en realizar una reflexión, producto para entregar. Sí, señor, dice 2 páginas máximo. No, pero tampoco es una camisa de fuerza. Lo que pasa es que si tú te pones a ver en Arial 12 o en Times New Roman 12, pues es posible que no se te vaya a comer mucho espacio. Es posible que no te vayas a invertir mucho espacio. Pero no,
No tiene por qué ser una camisa de fuerza. Ahora, el mapa mental de los hitos del conflicto armado, pues básicamente si es en una sola hoja ustedes desarrollan todo. Es un mapa mental, entonces no necesitan extenderse en tanto. No es que necesiten extenderse de a mucho. Vamos a mirar el documento colaborativo de la solución del caso. Básicamente, esa actividad que les voy a mostrar ahora es hacer una reflexión, un cuadro comparativo. Ustedes hacen el cuadro, pueden hacer el cuadro, a un lado ponen Colombia y al otro lado realmente se va a tratar de Sudáfrica. ¿Cómo se dieron esos dos aspectos de cultura de paz, negociaciones en estos dos conflictos? Entonces, lo que ustedes van a hacer, ahí la extensión es libre. Ahí sí es libre. El documento entréguenlo en PDF. Y básicamente lo que ustedes van a hacer es plantear la secuencia de acciones que se llevó a cabo de negociaciones en un país y en el otro. Les voy a compartir la pantalla para que revisemos entre todos esa actividad, que es con la que ustedes van a quedar pendientes. Y con esa actividad, a ver, se finaliza. Mire, aquí está. Esta es la nuestra. Esta es nuestra última actividad. Dice lo siguiente: utilizar las estrategias de negociación frente al conflicto colombiano, teniendo en cuenta las relaciones interpersonales. Documento colaborativo del estudio de caso. Esto de las experiencias y de las relaciones interpersonales y las experiencias de otros acuerdos exitosos, relaciones interpersonales, de qué manera yo o las personas se relacionan con otras personas, cuáles son las relaciones sociales que generan, cómo construyen país, cómo construyen sociedad, ¿sí? De acuerdo a esas relaciones que se logren establecer, y las experiencias de otros acuerdos exitosos. Voy a abrir el documento y ustedes se van a dar cuenta que ese documento les va a hablar a ustedes básicamente de Sudáfrica. Entro aquí, clic para acceder al nexo. Y aquí vamos a leer la guía para la elaboración del documento, solución de caso. Bueno, hace una introducción y nos dice: Colombia no es el único país que ha vivido y vive en conflicto armado interno. Existen sociedades como Chile, Argentina y muchas otras de dictaduras en América Latina que han logrado salir adelante de ciertos conflictos. Dice, países de conflicto interno muy fuerte como Sudáfrica o Alemania, de los cuales se pueden adquirir muy buenas experiencias de sus procesos. Entonces, aquí es donde viene la actividad. La experiencia vivida en otros países como Sudáfrica, con un proceso de construcción de memoria no perfecto ni completo, pero sí mucho más avanzado, puede aportar ideas, experiencias y errores, pero sobre todo promover el hecho de manifestar aquellas historias que se están dejando en el olvido. Aquí. Para desarrollar esta evidencia, ustedes deben leer lo que hablamos del agente de cambio, componente formativo cuarto. Ser agente de cambio lo encuentran ahí en territorio, o igual pueden investigar por otros lugares ustedes también, por eso no hay problema. Dice, ¿qué es lo que deben hacer, por favor? Y aquí estemos muy atentos. Dice, haga un análisis del caso propuesto. Realice una comparación entre los acuerdos de paz en Sudáfrica y los acuerdos de paz en Colombia. ¿Listo? Teniendo en cuenta varios criterios. ¿Quiénes intervinieron? Entonces, ustedes van a hacer, les voy a mostrar aquí ahorita otro cuadrito. Voy a compartirles esta pantalla. Listo, están viendo. Ustedes van a hacer, aquí no se ven las líneas, pero esto es un cuadro. Aquí tenemos acuerdos de paz, aquí tenemos a Colombia, aquí tenemos a Sudáfrica. ¿Quiénes intervinieron? El presidente Juan Manuel Santos, la ONU, fuerzas militares, aquí están todos los que intervinieron, las víctimas, ¿cierto? En Colombia, ¿quiénes intervinieron
En Sudáfrica, el presidente, Nelson Mandela, la ONU, ¿sí? De esa manera, ustedes van haciendo cada uno de los aspectos. Segundo aspecto, ¿en qué fecha se realizó? En Colombia se dio inicio en el 2012, pero se firmó en el 2016, ¿cierto? Un primer acuerdo firmado en Cartagena. En Sudáfrica fue entre 1990 al 93. Y así sucesivamente para cada uno de los puntos que ustedes deben desarrollar. Cada uno de esos puntos que se van a desarrollar en ese cuadro comparativo. Dice, ¿cuáles eran las intenciones? Pregunta. Señora, dígame. Profe, una pregunta. ¿Dónde está el cuadro que usted mostró? ¿Aparece ahí? No. Ese es mío. Eso ya es un trabajo hecho. Voy a explicar, ahorita les explico un poquito, yo les explico un poquito como para que ustedes tengan una base, les explico un poquito acerca del conflicto en Sudáfrica. Bueno, yo les explico un poco y para que ustedes tengan una base y puedan buscar más información sobre lo de Sudáfrica. Ya no sé qué era lo que estaba compartiendo. Listo. Dice cuáles eran sus intenciones, con estas preguntas. Dice, ¿cómo se resolvió el conflicto? Y ustedes van a responder. Luego de que hacen este cuadro comparativo, ¿cierto? Teniendo presente quiénes intervinieron, cuál fue la forma de actuar, cuáles eran las intenciones o intereses, cuáles eran los condicionantes políticos, económicos. Entonces responden de qué manera se fortalece la paz a ser reconocida como un derecho humano. Esto es personal, esto es una reflexión, la hacen ustedes. ¿Cómo crees que puedes aplicar la sesión de hoy en tu vida cotidiana? Estamos hablando de cultura de paz. ¿Cómo se puede aplicar todo esto de las habilidades para la vida, de generar procesos de reflexión? Lo que les leí cuando les dije que trabajar por la paz es trabajar en uno mismo, llenarse de valores, verlos reflejados en las demás personas. ¿Cómo se puede aplicar todo eso en tu vida cotidiana? Luego viene otra pregunta. ¿Cómo construimos paz? ¿Desde dónde? ¿Qué valores implica? ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a esto? ¿Nos corresponde a nosotros crear paz o no nos corresponde? ¿Quiénes son los agentes involucrados para hacerlo? Explique su respuesta. ¿Sí? Tenga en cuenta para la presentación del documento una adecuada organización de ideas, una buena redacción, ortografía, gramática, si tienen bibliografía, porque como ustedes van a buscar información sobre los diálogos de paz en Sudáfrica, y por supuesto una portada, por ahí comienza, es un trabajo, y es el último trabajo que van a hacer, hacen la portada, la primera hoja, luego viene la siguiente hoja, y van a hacer ese cuadro comparativo. Las hojas que ustedes quieran, no se preocupen, en el cuadro comparativo. Básicamente eso es lo que van a hacer. A ver, el conflicto armado en Colombia, pues nosotros somos colombianos y nosotros se podría decir que de una u otra forma pues lo conocemos. Sabemos cómo fue que se llevaron a cabo estos diálogos de paz, quiénes estuvieron allí implicados, qué buscaba, por qué era necesario terminar con ese asunto, por qué era necesario que se llevaran a cabo esos diálogos de paz. Todos esos aspectos del conflicto armado en Colombia los conocemos. Es un conflicto armado que traía más de 50 años. Por eso ustedes era tan importante que hicieran el de los hitos del conflicto armado en Colombia. Yo hace un momento les dije, en 1948 asesinan a Jorge Eliezer Gaitán y a partir de allí se generó unas violencias muy fuertes, se polarizó por completo el país, se hizo persecución en el 48 y unos años después los campesinos se arman, se genera un ejército revolucionario que en el 66 comienza a llamarse FARC-EP, bajo el mandato de, se me olvida el nombre, pero de seudónimo Tiro Fijo, eso fue en Marquetalia, 1966. Y de ahí en adelante todo lo que implicó narcotráfico, asesinatos, atentados. Ese es un conflicto que nosotros conocemos y que sabemos a grandes rasgos
por qué era necesario y quiénes intervinieron en esos diálogos. Bueno, ahora bien, les voy a dar puntos de referencia sobre qué era lo que pasaba en Sudáfrica. ¿Qué era lo que estaba pasando en Sudáfrica? Resulta que en Sudáfrica, durante muchísimos años, surgió el régimen del apartheid. Apartheid, T-H-E-I-D, apartheid. ¿Qué era el apartheid? Básicamente, desde 1950 hasta 1990, estamos hablando de 40 años, pues en Sudáfrica estaba ese sistema. El apartheid era un sistema de segregación, o sea, separaba a las personas por completo, las separaba. Y lo más triste es que estaba en Sudáfrica, y en Sudáfrica la mayoría son negros, son africanos, negros, de raza negra. Y la minoría son blancos, pero suben al poder los blancos, se genera el apartheid y era un sistema de blancos, gente blanca y no blancos. Entonces, básicamente lo que buscaba este sistema era separar las personas. Los negros no podían usar los baños de los blancos, no podían ir a centros comerciales de los blancos, no podían cruzarse enfrente a un blanco, no podía compartir el mismo comedor con un blanco, ¿cierto? En las empresas, etcétera, etcétera. Era así de sencillo. Todos los derechos humanos, todos los derechos, sencillamente estaban siendo prohibidos para los no blancos en su momento, blancos. Obviamente era un sistema que no era justo para ellos, eran forzados a vivir en las laderas, lejos, no se les permitía ni votar, ni viajar, no se les permitía tener papeles, no podían haber relaciones entre blancos y negros. En sus viajes ellos siempre viajaban en los barcos. Mejor dicho, las condiciones eran lo peor de lo peor para ellos. Si de pronto se cometía un error, eran la gente de color, eran los negros, podía ser castigado, encarcelado o judicializado. Eso fue lo que se llamó apartheid. Básicamente significa segregación o separación. ¿Sí? Eso se da más o menos desde 1950 hasta los años 90. Les estoy dando nomás bases, ¿no? Ustedes luego buscan. Los baños para blancos, baños para no blancos, y así por el estilo. Resulta que hay un señor que es Nelson Mandela, que es un líder muy fuerte, que empezó a luchar por los derechos de las negritudes. En 1962 fue arrestado, fue enviado a prisión y pasó 27 años en la prisión, 27 años. Ese señor pues se convierte en un símbolo de las personas contra el apartheid, ¿cierto? Luego, durante ese proceso de esos 40 años, al igual que Colombia, pues hubo muchísimas luchas, hubo protestas, estudiantes universitarios, estudiantes de bachillerato que salían a las calles a protestar. Hubo muchísima violencia, la policía blanca disparaba contra las personas, asesinaba personas. Bueno, muy similar a nuestro país, realmente muy, muy similar. Sin embargo, pues a partir de los 80, con la presión de las Naciones Unidas y las presiones de otras organizaciones, pues en el 90 ese sistema de apartheid pues tuvo que dar por terminado. Los negros lograron ser reconocidos en sus derechos y Nelson Mandela sale de la cárcel y es liberado de la prisión y sube al gobierno. Ese era el conflicto de Sudáfrica. Cuando se dan las conversaciones en el 90, el presidente nuestro era Juan Manuel Santos. El presidente sudafricano era un señor que se llamaba Frederick de Klerk, pero también estaba Nelson Mandela. Aquí tuvo que venir la ONU a mediar entre nosotros. Aquí tuvo que venir la ONU.
la ONU está en todas esas conversaciones, allí en Sudáfrica también. Estoy diciéndoles de quiénes intervinieron en esos diálogos. ¿Quiénes intervinieron en los diálogos de nuestro conflicto? Las Fuerzas Armadas, Fuerzas Armadas Revolucionarias con estos señores Timochenko, Raúl Castro, bueno, todos estos señores guerrilleros, Simón Trinidad, no sé qué. En Sudáfrica, pues es la coalición de rebeldes, los que estaban a favor del apartheid. Y así sucesivamente. ¿Qué era lo que ellos buscaban? Pues aquí terminar como con 60 años de violencia. Y en el apartheid, pues básicamente terminar que los derechos humanos de los negros se respetaran, que pudieran votar, que pudieran ser personas que no estuvieran bajo ese yugo del apartheid, que no hubiese racismo, que no hubiese discriminación racial. Eso era lo que ellos buscaban, ¿cierto? ¿Qué fue lo que lograron? ¿Cuáles fueron los condicionantes? ¿Qué fue lo que lograron después de eso? Las comunidades negras pudieron tener los mismos derechos que los blancos y los mestizos. Se genera la igualdad de las personas. Adquirieron el derecho al voto, pudieron obtener un trabajo digno, pudieron circular y habitar espacios y tener todo tipo de relaciones sociales con blancos también, ¿sí? Básicamente hay que leer acerca del apartheid, esos diálogos de paz con el apartheid. Sudáfrica es un país pues que es ejemplo, porque es ejemplo de un pueblo muy adolorido, de un pueblo muy dolido, que tuvo que haber pasado por unas condiciones muy, muy deplorables de racismo, de discriminación, de muertes y de todo, para revocar esas leyes del régimen, establecer el derecho a la igualdad, establecer el derecho al voto y sobre todo liberar los prisioneros políticos que estaban en la cárcel. Y con eso generan una nueva constitución, donde se reconocen a todas las personas, como ya les he dicho antes, como seres únicos y dignos. Entonces, muchachos, esa es la actividad. Hay que generar ese cuadro comparativo entre las conversaciones del conflicto armado en Colombia y las conversaciones de acuerdos de paz de Sudáfrica. ¿A partir de qué? A partir de esas preguntas primeras que están allí, que dicen quiénes fueron los que intervinieron en ese conflicto. Yo ya les dije, el presidente, la ONU, bueno, ese también, quiénes intervinieron, cuál fue la manera de actuar y de gestionar el conflicto. Bueno, pues a través de un diálogo. ¿Cuáles eran las intenciones? Se las acabé de decir, acabar con el racismo, lograr el derecho a la igualdad, a la libertad. Aquí, pues, acabar con 50 años de historia, de asesinatos, de muerte, lograr que se respetaran los derechos de los campesinos nuestros, cuáles eran las condicionantes o circunstancias políticas, económicas y cómo se resolvió el conflicto. Ese es el cuadro comparativo que deben hacer, muchachos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Preguntas, muchachos, ¿todo claro? Luisa Fernanda, estás con la manito arriba, dime. Profe, una pregunta, ¿se pueden colocar imágenes? Sí, claro, ustedes son libres de alimentar siempre sus actividades con imágenes, con cosas, claro que sí. Y muchachos, pues digamos que el cuadro es de unos conceptos históricos muy fuertes y muy necesarios de conocer para todos. Busquen el apartheid en Sudáfrica. Ahí hay que ser juiciosos leyendo y tomando apuntes y todo para colocarlo luego en los cuadros. Imágenes, sí, Luisa, seguramente van a haber imágenes de negros asesinados, de negros esclavos, de negros discriminados. Y bueno, la violencia nuestra colombiana que fue tan fuerte, que ha sido tan fuerte, igual con familias completamente separadas y desplazadas de sus tierras y
familias, ¿no? Esta parte es muy técnica o es muy específica, hacer un cuadro comparativo entre esos dos conflictos, pero por favor, pues es muy importante que ustedes lleven a cabo, para finalizar con esta competencia, que lleven a cabo esa reflexión de las últimas preguntas que están acá y que se las estoy señalando. ¿De qué manera se fortalece la paz al ser reconocida como un derecho humano? ¿Cómo crees que puedes aplicar todo esto en tu vida cotidiana? Importantísimo es que ojalá pues este tipo de competencias transversales, realmente está la búsqueda de eso. Ustedes van a hacer, son de desarrollo publicitario y tienen unos mercados muy diferentes. Sin embargo, las relaciones interpersonales y sociales pues todas se establecen de la misma manera, a partir de ciertas habilidades de las que ya hemos hablado. Y ahí están las preguntas. ¿Cómo es esto importante para su vida? ¿Cómo construimos paz? ¿Desde dónde? ¿Qué valores implica? ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a ustedes, frente a esto? Esto me parece muy bonito, porque esto nos responsabiliza a todos. Esto nos responsabiliza a todos, el hecho de decir, oiga, a mí nunca me ha tocado, pero yo soy responsable de generar una cultura de paz también. ¿Y quiénes son esas reflexiones? Son libres de colocarles imágenes, son libres de extenderse en sus textos. Yo los leo y me da mucha satisfacción pues cuando uno lee esos trabajos así súper completos, con unos análisis bien interesantes, ¿no es cierto? Sobre todo bien interesantes en la medida en que es decir, pues es posible que realmente se estén generando esas reflexiones de paz. Trabajar en uno mismo, llenarse de valores, ver esos valores que yo he adquirido, verlos reflejados en los demás. Eso es cultura de paz, muchachos. Trabajar en cada uno de nosotros. ¿Preguntas? ¿Dudas? Sí, Dime, Daniela. yo tengo una. Hasta donde sé, Colombia solo tiene un acuerdo de paz, entonces prácticamente todos vamos a colocar ese. Sí, claro. Claro, es el acuerdo de paz que se firmó ahorita en el 2016, creo que se firmó. Sí, es el mismo. Claro, porque, a ver, déjame, yo veo, se firmó el 4 de septiembre del 2012, se hace una primera firma, luego viene el 24 de noviembre del 2016. Ajá. Sí, es un mismo acuerdo, sí señora. Entonces seguramente todos van a colocar allí lo mismo, todos van a colocar, como se firmó en el 2016, pues todos van a colocar que intervino el presidente Juan Manuel Santos, la Organización de Naciones Unidas, las fuerzas revolucionarias con todos estos señores. Por ahí también estuvo el expresidente Álvaro Uribe, todos los de la delegación de la Comisión de la Verdad, Humberto de la Calle Lombana, las víctimas, los campesinos, las víctimas. Hay unos textos que salieron el año pasado, en el 2022, el año pasado, eso fue noticia nacional, la Comisión de la Verdad ya hizo su informe final. Ustedes lo pueden buscar en la página, ustedes lo pueden buscar en Google, Comisión de la Verdad, informe final. Está el PDF y también es muy interactivo. Ustedes pueden entrar y entonces de clic aquí y escuchan de las voces de las víctimas testimonios y les hablan ahí de todo lo que fue ese conflicto armado y quiénes estuvieron involucrados. Comisión de la Verdad, informe final de la Comisión de la Verdad. Allí van a encontrar seguramente mucha información y seguramente también por el solo hecho de ser colombianos y por el solo hecho de que es un aspecto que nos atañe a todos, pueden pegarle una checada y mirar ahí todo ese compilado de testimonios de víctimas que estuvieron involucrados durante tantos años en el conflicto. Así se llama.
Informe final, Comisión de la Verdad. Allí pueden encontrar muchísima información sobre esto. ¿Alguna otra duda? ¿Comentarios? Bueno, Profe, y el otro país es a preferencia, ¿verdad? No, el otro país no es a preferencia. El otro país es Sudáfrica. Por eso les expliqué hace ratico cuál fue el conflicto en Sudáfrica. Busquen, y por eso yo les estaba explicando hace un momentico, el otro país, ahí lo dice en el documento, dice clarito, Sudáfrica. Usted haga la comparación entre entre acuerdos de paz en Colombia y acuerdos de paz en Sudáfrica a partir del apartheid. Ustedes pueden ver el chat. No. Les voy a buscar, les voy a escribir aquí en el chat. Denme un segundo que me abra el chat. ¿Cómo lo pueden buscar? Igual ahorita, si quieren, yo les busco información y se las envío al grupo. Apartheid en Sudáfrica. No sé si están leyendo ahí el chat, si lo alcanzan a leer, pero este es el conflicto. El apartheid estuvo instaurado en Sudáfrica durante 40 años. Yo por eso les expliqué hace un ratico qué era el apartheid, cuál era el conflicto, o sea, ese proceso de segregación tan fuerte que había en Sudáfrica. ¿Listo, muchachos? ¿Más dudas, preguntas? Profe, una pregunta. Señora. Es sobre el proyecto de vida. Sí, señora. Profe, es que era para preguntarle si es posible, o sea, narrarlo, o sea, en audios. ¿Sí? Y en diapositivas. Sí, claro, sí, claro, también. Tú te apoyas en imágenes, fotografías, videos y tal. Sí, es posible. Ah, bueno, gracias. El resto tiene... Profe, sí, señora. Profe, ¿usted mandó a cuál chat? ¿El de aquí del grupo de la conferencia o al de WhatsApp? Lo estoy enviando al de la conferencia. ¿Lo pueden ver o no? Profe, a mí no me abre ese chat. Ah, caramba. Bueno, ahorita yo le envío por el WhatsApp. ¿Listo, Daniela? Yo te voy a enviar. Ay, sí, señor. Yo Se te lo voy a enviar. agradezco mucho, sí, porque no me abre esa opción. Ok. Sí, muchachos, vuelvo y te repito, Daniela, el conflicto de violencia en Sudáfrica tuvo que ver con el apartheid y fue un sistema de segregación racial. Los negros no podían estar cerca de los blancos y los blancos eran los que tenían los derechos de todo. El negro no podía ni siquiera compartir la mesa ni mirar a la cara a un blanco. Bueno, se dio el racismo, violencia, discriminación durante más de 40 años. Y después de 40 años y de muchos asesinatos de líderes y de eso, pues lograron alzar su voz y lograron pues posicionarse nuevamente contra realmente era un grupo de personas, una coalición rebelde, ¿sí? Y lograron pues ellos instaurar la igualdad para todas las razas, porque el apartheid era una absoluta segregación. El apartheid, un sistema político influyente de Países Bajos que llegaron a Sudáfrica, le permitía a la minoría blanca gobernar de forma discriminatoria sobre gran parte de la comunidad. ¿Sí? Fue eso. Yo ahorita les voy a enviar para que ustedes busquen y creen ese cuadro comparativo. Muchachos, ¿qué más? Cuéntenme, ¿cómo van? Por favor, vuelvo y reitero. Se nos está acabando ya la fase de análisis. Ya ustedes entran en planeación.
Sé que de pronto han tenido muchos trabajos y eso, pero pónganse al día, por favor, porque nosotros también tenemos que cumplir con unos tiempos. Y pues luego mi trabajo es sentarme a leer todos los trabajos de ustedes. Y eso es harto y implica mucho tiempo también para que ustedes vayan al día con su evaluación. ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Listo. Daniela, Michael, Luisa Fernanda y Fernando, muchísimas gracias por su asistencia. Espero que puedan cumplir de manera oportuna con cada uno de sus trabajos. Saben que vamos a estar aquí atentos. Si tienen alguna duda, por favor no duden en escribirme todo el fin de semana e incluso el lunes, para que ustedes puedan llevar a buen término la realización de sus actividades. Bueno, voy a dejar de grabar. Y en